dance on me, dance on me, dance on me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance on me, dance on me, dance on me, oh, 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 oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana de capacitaciones de Club Peisa. Hoy vamos a tener una capacitación especial, ¿sí? Vamos a dar respuesta a todas las consultas que venimos recibiendo sobre piso radiante a través de los mails que llegan al Club Peisa. Las preguntas que nos van haciendo acá en el chat, muchas las contestamos en el momento, pero por ahí no todos las leen y tienen las mismas dudas, y vamos a ir habilitando también micrófonos para que puedan ir consultando, ¿sí? Así que vamos a hacer un Peisa Responde, todo sobre pisos radiantes. Le damos la bienvenida a Pablo, José, ¿están por ahí? Hola Anita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Pablito, ¿cómo andás? Perfecto. Claro y... Fuerte y claro. Fuerte y claro. Fuerte y claro, como la propaganda. Como la caída de un alfiler. Bueno, primero, ayer fue el Día del Amigo, un Día del Amigo muy especial. Yo mucha bolilla a estas cosas no le doy, porque creo que tienen más que ver con un tema de comercial que otra cosa de los amigos. Uno se encuentra siempre, ¿no? A ver un minutito, por favor. ¿Listo? Bueno, no, justo me tocaron el portero por otro tema, disculpen la digresión. No, decía que, bueno, que fue un Día del Amigo un poco peculiar, hemos tratado de juntarnos electrónicamente, los amigos están en el camino de la vida, ¿no es cierto? Y están siempre al lado de uno. Constante. Dicen que la gran diferencia entre la amistad y el amor es eso. El amor demanda la presencia constante. En cambio, la amistad, no, la amistad es una situación que se puede mantener incluso con una periodicidad en los contactos muy grande, ¿no? Hay amigos que por ahí hace 2 años que no los ves, y cuando los ves es exactamente lo mismo que si lo hubiera visto ayer. Feliz Día del Amigo, entonces, y disculpen la lata. Bueno, José, entramos en el tema, ¿qué te parece? Dale, buenísimo. Adelante. Ha habido muchas preguntas, en algunas para aclarar temas que quizás no quedaron del todo claros las 2 charlas que tuvimos la semana anterior, que eran justamente la del martes y la del jueves sobre piso radiante. Hoy vamos a empezar con... A ver, aquí estamos, ahí. ¿Qué es lo que vamos a responder? Consultas que llegaron, como dijo Analía, al Club Peisa a través de los mails, preguntas realizadas en el chat durante las 2 reuniones pasadas, y que tanto Andrea como José contestaron en forma personal a cada uno de los que la hacía. Y bueno, vamos a dar micrófono para algunas preguntas que ustedes puedan hacer como una repregunta de lo que vayamos diciendo. Una de las preguntas que me pareció interesante es, ¿se le puede poner piedra granza chica al mortero? Vieron que la piedra granza es la piedra partida, también podría ser canto rodado. Depende de la zona donde nos encontremos. Hay lugares donde el canto rodado es más barato que la piedra partida. En Jujuy supongo que es más barata la piedra partida. El tema es que sí, es posible. La respuesta es la siguiente. Nosotros lo que tratamos de hacer con el panel
es que sea un panel que tenga un coeficiente de transmitancia alto, que no sea aislante. Esto viene también para responder una pregunta que decía si se puede proteger el caño PERT o el caño PEX con algún recubrimiento para que no se perjudique. No, el caño de un piso radiante tiene que estar perfectamente amalgamado con el material que lo cubre. Si nosotros pusiéramos algún tipo de aislación o de protección, estaríamos dificultando la transmisión del calor desde el caño al panel. Lo que irradia el calor es el panel, es la superficie de ese panel. Por lo tanto, el material con que cubrimos los caños tiene que ser conductor de la temperatura, buen conductor de la temperatura. Ya dijimos la vez pasada, lo vamos a repetir ahora, y es que no se puede usar escombro, el escombro es poroso, tiene aire dentro, y por lo tanto ese aire funciona como aislante. Muchas veces me han dicho, lo tapamos con leca. No, error, craso error, ni leca ni nada que dificulte esa buena transmisión del calor. Entonces, lo ideal es el mortero del que hablamos, 3 de arena, 1 de cemento. Si queremos abaratarlo un poco y poner piedra granza, la piedra conduce muy bien, igual que si fuera el hormigón. Lo que tenemos que hacer es utilizar entonces un fluidificante, sí o sí, para evitar que entre piedra y piedra, al no ser una mezcla homogénea, porque va a haber, digamos, la mezcla chirle del hormigón y además van a estar las piedritas, que entre piedra y piedra no se generen globitos de aire que lo que hagan sea evitar la buena transmisión del calor. ¿Está claro? José, Bien, ¿alguno acá, preguntó algo? 3 personas dicen lo mismo, ¿no? Dice que la granza es cascote picado chico, pero no es piedra partida de canto rodado, No, sino que... no, entonces no. El cascote, no. Cascote es de barro, digamos, barro horneado, si es cascote. No. En todo caso, piedra o canto rodado. Eso sí, el cascote es poroso, al ser poroso tiene aire y el aire dificulta la transmisión del calor. ¿Mm? Bien, perfecto. Aquí repetimos un poco cómo es el paquete. Acuérdense, 2 centímetros de telgopor abajo, ¿sí? Estos 2 centímetros de telgopor. Arriba de los 2 ¿Hola? Arriba de los 2 centímetros de telgopor va el caño, que ya dijimos que puede ser 20 o 16. Sobre el lomo del caño, hasta lo que sería la carpeta, y tenemos entre 3 y 4 centímetros, no más. Yo diría que con 3 estamos bien. Y arriba de eso, el piso. Que nosotros lo que tenemos que intentar es que el piso sea un piso cerámico, porcelanato, es decir, un piso de buena transmisión del calor, que tenga un buen coeficiente de radiación. ¿Está? Bien, ok. Bueno. Acá hay algo que estuvo muy, pero muy presente en muchas preguntas. Preguntas de Carolina Escalante, preguntas de Leandro Martín Lagos, preguntas de muchos otros que preguntan en función de la tabla que dimos, si existe una relación entre la temperatura demandada de caldera y la separación entre caños, el paso. Y sí, obviamente, ustedes van a ver lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Vos fíjate, acá hemos variado la tabla de la vez pasada. La tabla de la vez pasada es esta. A ver, es esta que dimos. Aquí manteníamos la temperatura demandada, que era 45 grados en la caldera. Se supone que el conducto, el caño, la tubería que va entre la caldera y los colectores es una tubería que la aislamos, y que son tramos relativamente cortos. Yo siempre recomiendo esa cañería hacerla en 1 pulgada directamente, en PEX de 1 pulgada, el de OFIT con todos los accesorios que correspondan. Y que sean tramos aislados. ¿Para qué? Para que el calor
o la temperatura del agua que seteamos en la caldera como temperatura demandada, llegue a esa misma temperatura al colector y de ahí se distribuya. Bueno, en esta tabla que habíamos colocado la vez pasada como ejemplo, nos manejábamos con una variable fija, es decir, en definitiva, la variable temperatura la manteníamos fija en 45 grados. Con una mandada de 45 grados habíamos dicho que con piso de mármol, cerámico o alisado de cemento, teniendo distintos pasos, íbamos a tener distintas potencias de emisión, medidas en watt por metro cuadrado, y por lo tanto, distintas temperaturas del piso posible. Y habíamos dicho cuáles aceptables y cuáles no eran aceptables, o cuáles eran desaconsejables, que eran cuando la temperatura pasaba de los 32 grados para arriba. Entonces ahí el piso se hace demasiado caliente y a veces puede molestar. Dijimos que ese tipo de piso más caliente por ahí se puede utilizar en zonas de poca circulación, por ejemplo la periferia de una habitación, lugares por donde no se circula, en donde uno no está parado constantemente, ni sentado con los pies apoyados en el piso, y por lo tanto ahí puede brindar un poco más de potencia a el ambiente y no molestar en cuanto a el tránsito y la temperatura que puedan levantar la suela de nuestros zapatos. Si batemos el calzo, las patas, hablando mal y pronto. Ahora, volviendo acá, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de mantener variable fija la temperatura, vamos a tratar en este cuadrito de arriba de mantener fija la potencia. Yo voy a tener una emisión de 100 watts por metro cuadrado en cualquiera de estos tres casos, con temperatura de 40 grados demandada, más baja que la que vimos en la tabla que utilizamos normalmente, con un paso de 15 vamos a tener los 100 watts que buscamos, y una temperatura de 29 grados en el piso. Ahora, si yo subo la temperatura a 45 y quiero mantener estos 100 grados de potencia, 100 watts de potencia, 100 watts por metro cuadrado, yo puedo poner, al subir la temperatura, poner menos caño. Entonces el paso pasa a ser de 25 centímetros. ¿Está? Y lo mismo si yo tengo una temperatura demandada de 50 grados, ya más alta. Yo puedo, con un paso de 30, menos caño todavía, mantener esos 100 watts por metro cuadrado de potencia. ¿Está claro? Está claro. Es decir, en este caso, lo que yo trato de mantener fijo es la potencia por metro cuadrado, la emisión por metro cuadrado. En este otro caso de acá, lo que voy a mantener fijo es el paso. Es decir, tengo el serpentín con 25 centímetros de paso. Si yo me manejo con 40 grados, voy a tener una potencia de 75 watts por metro cuadrado. Si voy a tener una potencia, una temperatura de 45 grados, con 25 también de paso, va a subir a 100 watts por metro cuadrado. Y con el mismo paso, 25 centímetros, con una temperatura de impulsión de 50 grados, voy a llegar a 115. Aquí corro el riesgo de que se me escape la temperatura del piso. ¿Está claro esto? Acá alguien pregunta a qué se refiere con paso. El paso es la distancia entre los dos caños que están pegados uno junto al otro en una serpentina. Es la separación entre caños. Esta pregunta está clara, es decir, obviamente a mayor cantidad de caño, que implica menor paso, menor distancia entre caños, con la misma temperatura yo voy a tener mayor potencia. Vamos ahora, ¿alguna pregunta? Acá Eugenio dice, una consulta, cuando tenemos varias habitaciones, ¿la habitación que está más cerca de la caldera va a tener más temperatura en el piso y la más lejana menos? ¿Cómo se controla eso? No. A ver, justamente si nosotros hacemos el balance hidráulico,
logramos un caudal uniforme en cada uno de los circuitos y logramos que la temperatura llegue, porque los caños están aislados, a la misma temperatura al colector más cercano que al colector más lejano, vamos a tener la misma emisión, siempre en función del paso que le dimos. Porque en una casa puede ocurrir que un dormitorio lo hayan hecho con madera, el piso. En ese caso, esa habitación, y a lo mejor, de acuerdo a la tabla que vimos, nos va a dar un paso de 15 centímetros. Y en el living tienen porcelanato. Y entonces en el living vamos a calcular, por el tipo de piso, un paso de 30 centímetros o de 25. ¿Está? Es decir, no significa que nosotros vayamos a adoptar un determinado criterio de tendido del serpentín, en este caso específicamente del paso, de la distancia que hay entre caño y caño, para toda la casa. No, podemos perfectamente ir adecuando ese paso a la emisión que necesitamos y el tipo de piso que utilicemos. ¿Está claro? Bien, y El esto... balance hidráulico, ¿cómo se logra el balance hidráulico? El balance hidráulico se logra porque los colectores tienen los detentores, que es exactamente lo mismo que vimos con un radiador. En el radiador, cuando vos cerrás el detentor, haces que los primeros radiadores que están más cercanos a la caldera y que están favorecidos, los estrangulás un poco para que el caudal de la bomba, la fuerza de circulación de la bomba, permita llegar con el mismo caudal hasta el último radiador. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo se hacía? Que vos ibas al último radiador en instalación, tocabas arriba y estaba que ardía, 85 grados. Pero cuando tocabas abajo el radiador estaba apenas tibio. ¿Qué pasaba? Y el agua pasaba muy despacio. Entonces, en el recorrido del radiador se enfriaba tanto que arriba entraba a 85, pero abajo bajaba muchísimo la temperatura. ¿Cómo lograba aumentar la temperatura del radiador? Por lo tanto, hacer más chiquito el delta T, la diferencia de temperatura entre la entrada a 85 y la salida, que tendría que ser en el orden de los 70 grados. Y bueno, estrangulaba los primeros radiadores para lograr que el agua pasara más rápidamente, se enfriara menos y el delta T se achicara. Con eso garantizábamos la potencia real del radiador de acuerdo al cálculo. ¿Está claro esto? Bien, está claro. ¿Mm? Bueno, en el piso radiante es lo mismo. Cada colector tiene llaves de accionamiento. Después vamos a ver, porque también hubo preguntas respecto de la termostatización. Cada colector tiene llaves de accionamiento y tiene también detentores. ¿Para qué? Para que cada uno de los circuitos pueda ser regulado. Por ahí hay un circuito que tiene, estamos hablando de caño de 20, por ejemplo, y tenemos un circuito de 120 metros, que es el máximo que nos permite la tabla como longitud de un circuito de 20 milímetros, de caño de 20 milímetros. Pero tenemos otro circuito de un dormitorio chico que tiene 60. Porque queremos controlar esa temperatura en forma independiente. Obviamente, el de 60 lo vamos a estrangular un poco en el colector, con el detentor del colector de retorno. ¿Para qué? Para que pase la misma cantidad de agua que por el de 120. El de 120 tiene el doble de la pérdida de carga que el de 60, porque la pérdida de carga se calcula por metro lineal de tubería. ¿Está? Hay gente que está preguntando por climatizar una pileta con piso radiante. Eso es otro tema totalmente diferente a esto. Lo vamos a ver, sí, es posible. Es posible y es un sistema muy viable. Se hace con piso radiante. La experiencia que yo tengo es con un paso de 15 centímetros y se manda el agua a 80 grados, no a 45. Porque al estar ese panel radiante en contacto con el agua tiene un calor específico, una capacidad de absorber el calor mucho mayor que el aire. En el aire, si nosotros, es lo mismo que si pones una olla con agua o pones una olla vacía.
La olla vacía le pega el fuego y la derrite, de aluminio. En cambio, si está llena de agua, no. En la olla vacía está llena de aire. Una habitación también está llena de aire. Es un problema de física. A mí me gustaría dar después, un día de estos, una pequeña charlita sobre algunos conceptos generales y manejarlos en forma conceptual, en forma de entenderlos más que medirlos, sobre distintas variables de la física. Bien. Bueno, entonces, acá dijimos un ejemplo, para contestar a Carolina, para contestar a Leandro. Y les voy a dar ahora unas tablas para que queden en esta capacitación de cómo va a ir variando la temperatura o de emisión en función de la temperatura demandada. Esto ya lo vimos. Acá está, es la tabla que habíamos visto. Ahora, fíjense esto. Dimensionamiento con 35 grados. Suponete que yo mande el agua en la caldera, la seté en 35, 10 grados por debajo de la tabla, digamos, de funcionamiento nominal que dimos la vez pasada. En ese caso, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ahí está. No, tengo un poco descargada la pizarra. No. Ahora vamos a ver qué pasa. Si no, me van a disculpar, hoy no va a funcionar bien los dibujitos que voy a tener que hacer seguro. Bueno, acá tenemos con el agua 35. Fíjate, si el piso es de acabado pétreo, de grés, de tipo cerámica, porcelanato, de eso, entonces, ¿qué tendríamos acá? Acá arriba tenemos la temperatura media del suelo. El suelo me va a llegar a 23. Vamos a tener 35 watts por metro cuadrado. Muy poco. Muy poco. Y acá me va a decir 0,3 es la separación 30 centímetros entre caños. Es el paso. Y 21 es la cantidad de metros la cantidad de metros cuadrados máximos por circuito. ¿Está claro? Es decir, que vamos a ir a otro. En vez de 0,30 vamos a decir, bueno, si voy a tener el agua 35, vamos a elegir un paso de 15 centímetros, ¿sí? Con 15 centímetros vamos a tener una carga térmica entre el 65 y 70 watts por metro cuadrado. ¿Está? Bien. Está acá arriba, se lee una temperatura que va a estar entre 26 y 27 grados del piso. ¿Está? Bien. ¿Se entiende? Muy Sí. baja emisión. Muy baja emisión. Y acá me dice con qué paso, obviamente. La separación, 15 centímetros. Entonces, con estas tablas ustedes van a tener cuál es el rendimiento. Fíjate que a medida que yo voy subiendo en la temperatura, este bloque de posibilidad se me va corriendo cada vez hacia mayor potencia. Porque, por ejemplo, con piso cerámico, con agua 40, aquí me daba 0,25 y me daba 45 a 50 watts. Aquí con 0,25 ya me da entre 70 y 75 watts. ¿Está? A medida que voy aumentando la temperatura demandada, con el mismo paso voy a tener mayor emisión, voy a tener mayor potencia. ¿Está claro? Bien. A ver, me gustaría ver las preguntas porque esto es algo un poquito ya, digamos, sofisticado, un cálculo un poco más exacto. Esto tiene sentido cuando usamos caldera de condensación y sabemos que a menor temperatura, a mucho menor temperatura de emisión, la caldera rinde más. Empezamos a hablar de rendimientos del 110% respecto del consumo de gas. A ver, contame, José, ¿qué preguntas hay? Hay una consulta que me pareció
al menos original, que es una persona que quiere hacer un piso radiante arriba de un piso existente. ¿Viste? Cuando Acá lo tengo, justamente eso lo iba a preguntar. Ah. Ponelo en el aire. A ver, A ver, para que que no se me acuerdo, ponga, hombre, que se ponga, como decían. no me acuerdo cómo se llamaba, pará. ¿Cómo se llamaba el gallego ese? Que salte, que dé la cara acá en el chat. Dale. A ver. ¿Quién era que había preguntado eso? A ver si está ahí. Perdón, José, ¿puede ser Claudio? Puede ser, estoy buscando en todo lo que el historial que tengo. No, es Juan A. Miguel. No, el tuyo, pero acá preguntaron de nuevo lo mismo. Ah, bueno. Bueno, si preguntan lo mismo, por ahí se puede. Bueno, y si no, seguimos. Pero a ver. Ahora vemos si Claudio puede, le habilitamos el micrófono. Vos seguís, yo ahora le consulto. Bueno, así como está, 35, 40 grados, les hemos incluido las tablas para 45, para 50 y para 55. Estas tablas quedan para que en el caso de que los necesiten, las consulten. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos como norma, o digamos, aconsejamos usar la primera tabla, esta tabla, con una variable ya fijada, que es la de la temperatura demandada en los 45 grados? Primero porque con esta temperatura demandada logramos una buena emisión de potencia en cuanto a watts por metro cuadrado y una buena relación costo. Imagínense que cuanto más caño ponemos, más colector tenemos que poner y más cantidad de caño tenemos que pagar. Entonces, con 45 grados de seteo en la caldera como temperatura demandada, nos manejamos con esta tabla y tenemos una buena relación costo-beneficio, que nos permite tomar la obra, porque obviamente muchas veces, antes de que nosotros con nuestra capacidad y con nuestra sabiduría seduzcamos a los arquitectos y a los clientes de forma tal que nunca más se les ocurra pedir otro presupuesto, antes de que suceda esa situación, digamos, ideal, es muy posible que nos hagan competir con otro instalador. Entonces, si nos vamos muy arriba en cantidad de circuitos, en cantidad de metros de caño, podemos perder la obra. Entonces, ahí está Claudio, Pablo, para preguntarte. Querido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer. Bueno, no, placer para nosotros que ustedes participen. Si no, no sé qué haríamos nosotros. Así que gracias a ustedes. Escúchame, ¿de dónde sos, Claudio? Yo soy de Allen, Río Negro. Allen, donde está Sáenz Briones. Sí, señor. Real. Sí, correcto, exactamente, la mejor sidra del país. Y ahora está la 1888, se llama, o algo así. Sí, correcto, en Chipletti. Sidrita, querido. Excelente. Cuando yo tenía... pasale la dirección, Pablo, para que mande acá. Ningún problema. Le pasamos la dirección, Ya vamos a ir también por ese lado. Con un buen asado lo esperaremos. Me parece muy bien. Un lindo corderito. Escúchame. Ningún drama. El tema es el siguiente. Vos sabés que cuando yo tenía 20 y pico de años, se me ocurrió ir a vivir a la Patagonia. En aquella época, Peisa todavía no existía, había otra fábrica muy, muy grande que se llamaba La Marina, y que me había ofrecido la representación de ellos en toda la zona de la Patagonia. Y yo quería instalarme en Cipolletti, que tenía un amigo, y en Allen, con mi viejo, que era calefaccionista también, le hicimos a Sáenz Briones la planta de pasteurización, las calderas para levantar la temperatura de la sidra a 80 grados, creo que era, y después enfriarla rápidamente y producir la pasteurización que evita que siga la fermentación y que haya contaminaciones. Así que mirá si me acuerdo de Allen. No, qué lindo, qué grato recuerdo. Estoy hablando año 72, 73. En ese año nací yo. Y bueno, viste, la sidra a veces produce efectos
impensado. Bueno, No, sí, a sí. ver, Claudio, contame, ¿vos qué preguntabas Bueno, concretamente? yo primero y principal le agradezco porque recién estoy en pañales yo con esto y realmente me entusiasmé mucho con la propuesta y bueno, estoy de a poquito arrancando y bueno, estoy primero interiorizándome, ¿no es cierto?, antes Muy de bien, muy empezar. bien. Y Esa justo, es la idea, que todos ustedes que empiezan a trabajar este tema nos tengan a nosotros como referencia y como no solo consultores, sino también proveedores, ¿no? Así podemos sí, seguir. Pero bueno, sí, sí. contame Bueno, no, así. mira, el tema radica, tengo dos casos, uno es un caso personal que tengo justamente desde mi casa y otro una gente conocida que tiene ganas de hacer esto y me consultaba los otros días si podemos hacer el piso, ya está el piso cerámico y me preguntaban si hay posibilidades de levantar la carpeta. Y yo la misma pregunta le hice, porque justo mis padres son carpinteros de años y lo primero que pregunté, che, ¿y las puertas? No, no hay Claro, ahí problema, está el eso lo... tema. Escúchame, los caños solos no producen el efecto de radiación. Lo que produce el efecto de radiación es la superficie que cubre esos caños. Por eso hablamos de un panel radiante. El panel radiante que está aislado en los cuatro costados y en el fondo, y que se va Bien, a calentar y se va a enfriar. bien, Entonces, sí o sí, en el caso de que vos quieras hacer un piso radiante y que esté ya hecho el piso, y tendrías que levantar el piso. bien, En este caso, en vez de telgopor, que mide 2 centímetros, pone la membrana isolán, que mide 1. En vez de bien, usar caño de 20 milímetros, usa caño de 16 milímetros, y ya te está bien, dando 1,5 centímetros. bien, Cubrilo con 2 centímetros por encima del lomo del caño, no 3, cubrilo con bien, 2. Poné bien, mayor cantidad de caño para trabajar con menor temperatura, ya que reducís el espesor del panel para evitar que bien, haya dilataciones lineales que te puedan romper el porcelanato, y usá un piso que sea altamente radiante. Pero bien. así todo tendrías que subir Sí, sí, las puertas tendrías que cortar abajo un sí, poco. sí, ¿Eh? justo la casa donde estoy haciendo el proyecto con tiempo y tranquilo, tiene todo el interior de Durlock, ¿viste? Entonces levantar el marco puerta es mucho más fácil que un marco con mampostería. Entonces, Perfecto. puedo tener las opciones, o levantar marco puerta o hacer un pequeño corte en la puerta y levantar esos centímetros que son de las puertas antiguas que... Obvio, obvio, obvio. Pero en general, entonces, siempre es necesario el cemento, siempre es Bien, necesario el panel. Hubo claro. experiencias de poner el caño y poner una lámina metálica, pero ya son para digamos, ambientes industriales, no Claro. es para... Así que bueno, Claro. te Yo, agradezco yo mucho preguntaba más tu que nada intervención. para tratar de evitar, perdón que te vuelva a hacer Sí. una repregunta, era para tratar de evitar levantar el cerámico, que esto es un laburo Y bastante no podés. complejo, pero no se No, puede si porque le va a no, costar. si podés, no lo levantás, pero tenés que agregar de nuevo el panel y otro cerámico. Está bien, pero no me trae ninguna condición perjudicial que me pueda levantar el piso o haber por el No, tema de la temperatura, no, partirse, levantarse, aglobarse, no, ¿no? no, no. Fantástico, ¿Listo? fantástico. Le Muchas agradezco gracias por mucho y la lo esperamos consulta. cuando quiera y se levante toda la cuarentena, lo esperamos por acá para... Bueno, dale. Vamos con Gracias. José, Chao, Ningún Claudio. Andrea, problema. el equipo completo. Avisen, Vámonos. avisen y lo esperamos. Un Bueno, un abrazo, abrazo. Claudio. Un abrazo grande, gracias. Chao, chao. Bueno, listo, esto está claro. ¿Alguna pregunta más? Y estamos ahí respondiendo. Si querés seguir Bueno, y seguimos yo... entonces. Bueno, yo les decía, ¿por qué nosotros les recomendamos manejarse con esta tabla? Por dos razones. Una, como les expliqué, es una razón, digamos, económica, presupuestaria. Esta es una relación lógica entre técnica y plata, y económica, entre lo técnico y lo económico. Y el otro tema es que muchas veces vos calculás un piso radiante con una separación muy bajita, de por ejemplo 10 o 15 centímetros, para usar una temperatura de agua demandada del orden de los 35 grados,
Y resulta que alguien, viste, se equivoca, levanta la temperatura de la caldera y partís todo. ¿Mm? Entonces también hay un riesgo. Y el riesgo es que al haber demasiado caño y por alguna razón, error o mal manejo, levanten la temperatura en vez de 35, que es con la que calculamos la instalación, a 45 o a 50, se rompa todo. ¿Mm? En esos casos hay que poner un termostato auxiliar que si la temperatura excede los 35 grados, corte la caldera o corte la bomba, bueno, ya es todo un tema. Entonces hay una razón técnico-económica y también una razón de tipo de cuidado de la instalación. ¿Está? Bien. Bueno, acá estaban entonces las tablas, quedan para que ustedes las puedan consultar en alguna oportunidad en función de estas preguntas que nos han hecho. ¿De acuerdo? Dale. Bueno, repasemos. Nos han pedido también que repasemos la fórmula por la cual calculamos en un plano la cantidad de metros de caño que lleva una serpentina. ¿Mm? Entonces, dijimos que L, llamamos L al dato que estamos buscando, la cantidad de caño que va a llevar una serpentina. Entonces, L es igual, el área a calefaccionar. Por ejemplo, estamos en un dormitorio de 3x4. 3x4 son 12 metros cuadrados. 12. Y vamos a usar un piso cerámico, por lo tanto, en esta latitud escogemos, de acuerdo a la emisión que necesitamos y a la potencia, por lo tanto, un paso de 25 centímetros, que está relacionado a la potencia y al tipo de piso. Entonces, dividimos 12 por 0,25. Acá tengo la calculadora, 12 por punto 25 es igual a 3. 3 metros. ¿Por cuánto? Por 2 ida y vuelta desde la habitación hasta el colector, 2 veces la distancia entre el colector y el área, más un refuerzo que pueda haber o no. Si yo tengo una habitación de 3x4 y sobre el lado de 4 metros tengo una ventana muy grande y quiero agregar sobre ese zócalo casi una tira más de refuerzo, en vez de ponerlo a 25, ahí ponerlo a 12, y poner un caño más, y bueno, voy a tener de refuerzo 4 metros más. En este caso calculamos 12 metros de refuerzo. El total me da 70 metros, es decir, la superficie del ambiente a calefaccionar, dividido el paso, más 2 veces el 5 metros, que sería la distancia que hay desde el colector hasta el circuito de la habitación, y más el refuerzo, que en este caso son 12 metros. Este circuito me da de 70 metros. ¿Está claro? Bien, ok, te seguimos. Es decir, acá me equivoqué, no son 3 metros, 12 metros cuadrados, 12 metros cuadrados dividido punto 25 es igual a 48 metros. Esta ecuación de acá, 12 dividido 0, estos son 48, más 22 me da justo 70. 2 por 5, 2 por 5 metros son 10, estaríamos en 58, más 12 metros de refuerzo, 70. ¿Está claro? Está clarísimo, está clarísimo. Bueno. Vamos a otra pregunta que quedó pendiente. ¿Qué controla el no bloqueo de la caldera cuando los termostatos cortan? A ver, Alfredo, ¿aquí hay alguien que quiere preguntar algo? Estamos ya está. En eso, sí. Bueno, aquí hay varias preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, de Alejandro Sierra, que pregunta,
viendo el esquema con los termostatos, suponiendo que en los dos circuitos llegue a la temperatura seteada en los termostatos y este mismo genere el corte por la válvula del colector, es necesario que este sistema tenga un termostato maestro directo a la caldera, porque al no haber paso de agua, la caldera me puede tirar error por bloqueo de la bomba. ¿Se entiende cuál es la pregunta? Si no se entiende, se va a entender cuando yo dé la respuesta. A ver, vamos acá. A ver, primero, por un lado, las válvulas de zona, que son válvulas de 3 vías, no cortan la circulación del agua. Por lo tanto, no puede haber bloqueo. No puede haber, espera un cachito que salgo con esto, no puede haber bloqueo de la circulación de agua entre la caldera y el colector. ¿Por qué? Porque cuando el colector está funcionando, es decir, el termostato me está pidiendo calor en esa zona, que puede tener 1, 2 o 3 circuitos, el agua que viene de la caldera entra por la válvula en este sentido, que ustedes están viendo que les marco con la manito, entra al colector de mandada, recorre todo el piso, vuelve por el colector de retorno, llama fría, ya habiendo entregado el calor al piso, ¿sí? Y desde este caño vuelve a la caldera. Ahora, cuando el termostato dice, no quiero más calor, esta válvula lo que hace es que el agua que viene de la caldera, en vez de entrar al colector y distribuirse por el piso, vuelva a la caldera sin pasar por el colector. ¿Está? Es decir, que la circulación se va a mantener constante. De cualquier manera, si cortaran las dos válvulas de zona, que son estas dos, ponele que hubiera una arriba y otra abajo, la caldera estaría haciendo circular el agua sin ningún sentido, perdiendo cierta temperatura en ese constante recircular, y por lo tanto la caldera puede estar ciclando, es decir, prende y apaga, porque el agua sale a la misma temperatura con la que vuelve al no estar entregando en ningún piso. ¿Se entiende? Entonces, lo que funcionaría, como dice Alejandro, como termostato maestro, es la centralita. La centralita, cuando corten los dos termostatos, va a cortar el funcionamiento de la bomba de la caldera. ¿Está claro? Estas válvulas son válvulas de 3 vías, bypassean, no cortan. ¿Estamos? Una buena consulta que la había leído la vez pasada, la contesté, pero no salió al aire, es cuando vos tenés una caldera, ponele mural, con 2 válvulas de zona, ponele que sean planta alta y planta baja, ponele que tengas un separador hidráulico. ¿Es necesario usar la centralita igual? ¿Se entiende? El separador hidráulico no incide en nada acá. Es decir, a ver, la centralita se utiliza cuando nosotros tenemos termostatizadas distintas zonas. Que haya o no haya separador hidráulico o intercambiador de placas, que fue lo que nosotros propusimos para cuando una instalación es muy vieja, habiendo 2 circuitos, un circuito de alta presión de 1 kilo y pico entre la caldera y el primario del intercambiador de placas, y un circuito con un tanque de expansión abierto que recorre radiadores, con una cañería que a lo mejor tiene 40 años, por el otro lado. Esas 2 aguas son distintas. No tiene nada que ver con el tema de la centralita. La centralita, en todo caso, estaría trabajando, en este caso, sobre la bomba del segundo circuito. Para una de estas clases vamos a hacer un dibujito para aclararlo. Pero vos fijate, yo acá hice un pequeño dibujo. Aquí está. Ustedes imaginen esto. Para que entiendan el cableado, porque el otro día me disparé con el dibujo, hice un cableado que parecía la melena de un ruliento, digamos. A ver, vamos a poner el primer caso. En este caso yo tengo la caldera, que es esta que estoy señalando acá, y tengo 2 circuitos, uno en planta alta, otro en planta baja, o pueden ser los 2 en planta baja, en un ala de la casa y en la otra ala.
Es totalmente indistinto. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo tengo acá una válvula de zona para esta zona de acá y una válvula de zona para la zona de abajo. El cableado que está en amarillo es el que va de la centralita a la caldera a conectarse en los bornes del termostato de ambiente de la caldera. El cableado que está en marrón va a ir de los termostatos a la centralita. Este y este. Obviamente acá hay un solo hilo, son 2 hilos, ¿no es cierto? Y después, desde la centralita en verde va a ir el cableado que va a ir a los actuadores que van a manejar el bypass o no de cada una de las válvulas. En este caso, la función de la centralita, o como lo dijo muy bien Alejandro, funciona como una especie de termostato maestro, que ordena el funcionamiento de la caldera en función de cómo abran o cierran los circuitos los 2 termostatos de ambiente. Es decir, si corta la zona de arriba, porque llegó a temperatura, pero está todavía pidiendo calor el termostato de abajo, la caldera no corta. Lo que pasa es que el agua que llega acá arriba bypassea y vuelve a la caldera sin necesidad de seguir calenteando el piso. Pero el agua de la mandada de la caldera que entra al colector de abajo, como el termostato 1 me está pidiendo calor, sigue entrando al colector y distribuyéndose por el piso, y por lo tanto la caldera sigue haciendo funcionar su bomba para que haya recirculación. Ahora, de golpe este termostato también corta. La centralita nota que cortaron los 2 termostatos y le da la orden a la caldera para que corte la bomba. De esta manera, al cortar los 2 termostatos, la caldera deja de funcionar. La bomba se apaga, la llama se apaga y queda stand-by hasta que algún termostato vuelva a demandar temperatura. ¿Está claro? Bien, bien. Ahora la vamos a complicar más todavía. En este otro caso, con esta calderita que está acá, también tenemos la centralita. Pero en este caso tenemos en la planta baja una válvula de zona. Esta válvula de zona va a trabajar en forma común a los 3 circuitos, 4 circuitos, n circuitos que tenga la planta baja. Y cuando el termostato mande, esta válvula va a bypassear y va a hacer que el agua siga circulando entre la caldera y estos colectores, pero sin que pase por el piso. Pero en la planta alta yo tengo 4 termostatos. ¿Por qué? Y porque es un lugar donde tengo un dormitorio principal, tengo una sala de estar y tengo 2 dormitorios más de los chicos. Y cada uno de ellos tiene un termostato. Cada una de estas habitaciones tiene un circuito independiente que toma únicamente esa habitación. ¿Está claro? Sí. En este caso, yo tengo T1 que se corresponde a C1. El termostato 1 se corresponde al circuito 1. El termostato 2 al circuito 2. El termostato 3 al 3 y el 4 al 4. Además tengo 4 actuadores. Es decir, en este caso no hay bypass. El actuador funciona on-off. Cuando el termostato pide, abre. Cuando el termostato corta, cierra. Y el agua no pasa. Ahí sí queda bloqueada. Entonces, en este caso, la centralita es todavía más necesaria. La centralita va a recibir los cables verdes, vamos a empezar por los termostatos, va a recibir en primer término la orden de cada uno de los termostatos del sistema, tanto los de planta alta, estos 4, como el de la planta baja que actúa sobre la válvula de zona. Entonces va a recibir los 5 termostatos. Por el otro lado, va a enviar la corriente a cada uno de los actuadores, es decir, de los cabezales que van a ir colocados en los colectores para abrir o cerrar el circuito correspondiente. 5 actuadores, 4 arriba, 1 para cada una de las habitaciones, que seguramente van a ser circuitos más chicos, ¿no? Una habitación de 4x4, como una locura de dormitorio, con un circuito no hace falta tener 120 metros. Va a ser un circuito más reducido.
Pero bueno, entonces, de la centralita va a salir la orden para cada uno de los actuadores que van a abrir o cerrar cada uno de los circuitos en función de la orden que dé cada uno de los termostatos, ¿sí? Tanto arriba como al actuador que va a comandar la válvula de zona de la planta baja. Y después, en amarillo, va a estar el conductor que va a ligar a la centralita con la caldera. En este caso, cuando corta todo, la caldera para y evita ese bloqueo. Las calderas adentro tienen un bypass, una válvula de sobrepresión, que en el caso de que esté todo bloqueado, hace que la bomba empiece a recircular dentro de la caldera. Pero es una válvula de alivio que es para evitar justamente que la bomba se recaliente y se pueda deteriorar. Pero va a hacer que la caldera prenda y apaga, prende y apaga, prende y apaga. ¿Está claro? ¿Mm? Sí. Pablo, Sí. tengo dos consultas interesantes. A ver. Una es de Omar, que pregunta, ¿sería conveniente colocar una válvula de regulación en la tercer vía de la válvula de zona de planta baja? Para que cuando bypassea no se vaya todo el caudal por ese bypass y no llegue bien a la planta alta. ¿Se entiende lo que pregunta? Sí, no, en general ya el paso de esa derivación que va hacia abajo es suficiente como para que la bomba alcance para el sistema de colectores. Nunca me ha pasado de que al abrir un bypass y recircular me falte caudal arriba. Perfecto. En general no hace falta. Sí, si vamos al tema, pero el paso es un paso menor que el que correspondería es decir, tiene mayor resistencia ese paso que cuando el agua circula por el sistema de serpentines. ¿Está claro? Bien, ¿Mm? y la otra es, ¿cuántos actuadores soporta la centralita OFIT? Soporta algo así como 12, no lo tengo claro, después se los digo, está en Era el catálogo, pero soporta hasta 6 6 termostatos termostatos. Sí. y 12 actuadores o 15 actuadores, para instalaciones grandes. Tienen de sobra. Tiene de sobra. Incluso puede ser que un termostato controle 2 actuadores o 3 actuadores, cuando Claro. un termostato actúa sobre una habitación que tiene más de un circuito. Y todos los circuitos van a estar dependiendo de la orden de ese actuador. Entonces, la centralita tiene también esa capacidad. ¿Estamos? Bien, perfecto. Vamos a continuar. Acá hay una pregunta, nunca hablamos de guita nosotros. Es como el Pero es una pregunta interesante. Usted es como Hermano Santa, no toca plata. No, yo no, la plata es para los materialistas, yo soy sublimo. Bueno, a ver, en realidad yo les voy a dar un dato que es el siguiente. En un chalet de 2 plantas de 120 metros cuadrados, considerando un precio estimativo, promedio, para digamos, no un solo chalet, sino varios, es decir, una obra en la cual queremos ganar el trabajo y qué sé yo. Vos fíjate, por radiadores, exactamente la misma obra, cotizada con los 2 sistemas, es la misma casa. Cada chalet de estos, con radiadores, está en el orden, materiales y mano de obra, $4.500. ¿Mm? Afilando mucho el lápiz, ¿no? Y para una obra que en extensión me permite, por escala, tener precios que me permitan competir. ¿Estamos? Y por piso radiante estamos en 4.200. En estos 4.200 del piso radiante incluye el telgopor y la malla cima. Lo que no incluye es el hormigón que necesitamos para tapar todo eso. Imagínate que 120 metros cuadrados, vamos a hacer la cuenta, pero yo tengo 120 metros de contrapiso por
5 centímetros, vamos a poner, por 0,05 es igual a 6 metros cúbicos de hormigón, que también tiene un costo. Quiere decir que en términos generales es muy parejo. ¿Está? Es Claro. muy, pero muy parejo. ¿Eso incluye la caldera? Preguntan. No, eso es... Sí, esto incluye todo, todo, Bien. Ojo, con precios muy, pero muy acomodados. ¿Mm? Precio de amigo, lo que se dice. Precio de amigo, para una obra muy grande. ¿Eso sería algo básico, digamos, o con centralite, cabezales, tipo Mercedes-Benz, o No. eso es algo más básico? Esto, chicos, esto es básico. Esto es básico. Olvídate de la centralita, tenés un termostato, tenés 2 colectores, uno en planta baja, uno en planta alta, hay un colector de 3 y un colector de 2, y de radiadores son en realidad, a ver, te digo, esto es piso radiante, esto por radiadores tengo 53 secciones de radiador, que son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 radiadores. ¿Mm? Esto para que se den una idea. Es decir, en términos generales, el precio es muy parecido, tanto en un caso como en el otro. ¿En qué hay diferencia? Bueno, si la casa es de techos muy altos, nos vamos a inclinar por el tema del piso radiante, porque ya sabemos que por radiadores tenemos que calentar un volumen mucho mayor y entonces va a costar más. Ahora, además hay una diferencia en cuanto a lo económico en lo que se llama el cash flow, es decir, el momento de la inversión. Por radiadores, yo al principio de la obra, cuando tiro la cañería, invierto muy poca plata. Es simplemente la mano de obra y el tendido de las cañerías de alimentación y retorno para 10 radiadores, en este caso. En cambio, si hago piso radiante, yo en esta etapa de la obra, al principio, tengo que invertir todo el caño de todos los serpentines, tengo que invertir el telgopor, tengo que invertir la malla cima, las cañerías de unión entre la caldera y los colectores y entre y colocar también los colectores para poder probar el sistema y después tapar. Quiere decir que en cuanto a inversión, cuando, viste, vos el radiador podés hacer la instalación, si el tipo está muy justo, los radiadores por ahí lo compra el año que viene. La caldera la necesita porque si no, no le dan gas, tiene que estar instalada, ¿sí? Pero los radiadores, y bueno, me arreglo con otra frazada, y el año que viene compramos primero lo de las piezas de los chicos y después vemos qué hacemos con el libro. Mejor encontrar estos clientes que te dicen, dale nomás, ponele, pero no siempre es posible. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Sí, algo que por ahí estamos debiendo y vamos a hablar más adelante es la diferencia en consumo, ¿no? Del sistema de radiadores con el de piso radiante, el consumo de energía. El sistema de piso radiante permite un mayor rendimiento, especialmente si hay locales altos. ¿Estamos? Es decir, estamos no hay una gran diferencia, hay en el orden de, yo creo que como mucho puede haber un 15% de diferencia de consumo, que no es poco, pero no hablemos de la mitad ni nada por el estilo. Esa diferencia va a estar dada por el uso de calderas de condensación que a baja temperatura tienen un rendimiento muy alto, mucho más rendimiento con un sistema de piso radiante que con un sistema de radiadores, y además por el hecho de que si hay dobles alturas y utilizamos radiadores, vamos a tener que poner más radiadores y vamos a tener que calentar una masa de aire que no utilizamos, que es la que se acumula en la parte superior. ¿Está? Bien, bien, bien. A ver, muchas gracias por ahora. Hay algunas preguntitas más que yo tengo acá. ¿Hay alguna ahí de alguien que tenga para hacer? Sí, si querés te paso. Bueno, dale.
ya estamos en el horario, ¿no? Pero una pregunta como para que intervenga alguien, y bueno, después vamos a seguir. La clase que viene, que es el jueves, vamos a hacer Pacer Responde, pero ya, además de alguna pregunta que nos quede colgada de piso radiante, también vamos a hablar sobre preguntas generales. Por ejemplo, hay alguien que me preguntó qué consejos podíamos darle para hacer una obra en una casa terminada, hacer una instalación de calefacción en una casa que ya está terminada. ¿Cuáles son los conceptos? ¿De qué manera abordamos el problema? ¿Por dónde pasamos los caños? ¿Cómo conviene pasar los caños? ¿Qué pasa cuando encontramos una puerta? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un poco eso, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a tratar de contestar algunas preguntas que tienen que ver con el tema del líquido pasivador, el aditivo PEISA, etcétera, etcétera, etcétera. Quería además avisarle a que me mandaron 3 personas, 3 que son Celso Bazán, Gustavo Marelli y Cristian Barone, que me voy a comunicar con ellos en el día de mañana por unas consultas respecto de unas obras. Y bueno, y creo que, excepto que haya alguien que quiera preguntar algo, continuamos el jueves. No, si tenías alguna recomendación para el piso radiante para que no, por el óxido, dice, porque arruinan los colectores. Bueno, óxido no tiene por qué haber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de caño de plástico. Y el único metal que hay en el sistema es el latón de los colectores y el latón del serpentín, o digamos del intercambiador de la caldera. Acá hay alguien que dice eso, apagar la caldera es cuando más te rinde, es cuando te pones 3 pullovers y la tenés apagada. Ahí te aseguro que es impresionante. Una botella de Campari para no tener frío y se acabó el problema. Chicos, nos vemos entonces, Dale. Nos vemos el jueves. Un abrazo grande a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por esta fidelidad que nos tienen. Gracias a José, a Andrea, a Analía, a Alan, a Julieta, a todos los que intervienen en este circo que tratamos de brindarle periódicamente. Es muy posible que para el jueves tengamos ya la posibilidad de armar un grupo de WhatsApp donde todos ustedes, que hoy fueron 230 y pico, puedan además participar conociéndose entre ustedes e interactuando con nosotros. Un abrazo grande, yo soy Pablo Bertani y este es el Club PEISA. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos el jueves.